En este vídeo vamos a resolver el ejercicio A4 correspondiente al modelo del curso 2021-2022 de la asignatura de Matemáticas 2. Veamos el enunciado. Si es la primera vez que te enfrentas al ejercicio, es buena idea que pauses el vídeo y sigas las recomendaciones. Si no es el caso, adelante. Antes de empezar a responder los diferentes apartados, vamos a estudiar con detenimiento la situación. En primer lugar, hay que tener en cuenta que se realizan dos extracciones y que antes de realizar la segunda extracción ha habido reemplazo de bolas. Consideremos la situación original y veamos qué ocurre en la primera extracción. Es importante que elijas una nomenclatura adecuada para identificar las probabilidades de los diferentes sucesos que vamos a considerar. Utiliza una nomenclatura sencilla que te recuerde fácilmente el suceso en cuestión. Aquí vamos a utilizar la siguiente nomenclatura. En la primera extracción tenemos un total de 19 bolas, 12 negras y 7 blancas. Hallar la probabilidad de que la primera bola sea blanca es tan sencillo como aplicar la ley de Laplace. Tenemos 7 bolas blancas de un total de 19 bolas, así que la probabilidad de que la primera bola sea blanca es 7/19. De igual manera, calculamos la probabilidad de que la primera bola sea negra. En la segunda extracción ha habido reemplazo, y además este reemplazo es diferente si sacamos una bola blanca de si sacamos una bola negra. Por supuesto, la primera extracción va a condicionar el resultado de la segunda extracción. La probabilidad de que la segunda bola sea blanca, por ejemplo, no es la misma si sacamos la primera blanca que si sacamos la primera negra. Es decir, estamos tratando con probabilidades condicionadas. Consideremos un primer caso, que la bola extraída en primer lugar sea blanca. En la segunda extracción, al igual que en la primera, solo tenemos dos posibilidades, o sacar blanca o sacar negra. La nomenclatura a utilizar se indica a la derecha. Veamos qué ocurre. Sacamos una bola blanca e introducimos dos negras. Nos quedan entonces 14 bolas negras y 6 blancas. En total, 20 bolas. Aplicando de nuevo la ley de Laplace, obtenemos las probabilidades condicionadas de este primer caso. Fíjate que en rojo se muestra el suceso que ya ha ocurrido, es decir, el que condiciona la segunda extracción. En este caso, que la primera bola sea blanca. Sacamos ahora una bola negra e introducimos dos blancas. De nuevo, tenemos un total de 20 bolas, pero ahora hay 11 negras y 9 blancas. Con la nomenclatura indicada a la derecha y aplicando de nuevo la ley de Laplace, obtenemos las probabilidades para la segunda extracción, condicionadas porque la primera bola sacada haya sido negra. Con los datos obtenidos anteriormente, vamos a construir un árbol de sucesos que nos permita responder fácilmente los diferentes apartados. Las primeras ramas corresponden a las probabilidades sencillas relativas a la primera extracción. Así, la probabilidad de que la primera bola sea blanca es 7/19 y la probabilidad de que la primera bola sea negra es 12/19. Las segundas ramas son probabilidades condicionadas relativas a la segunda extracción. Así tenemos que la probabilidad de que la segunda bola sea blanca, sabiendo que la primera ha sido blanca, es 6/20 y la probabilidad de que la segunda bola sea negra, sabiendo que la primera ha sido blanca, es 14/20. De igual manera,
Cuando la primera bola obtenida haya sido negra, tenemos que la probabilidad de que la segunda bola sea blanca, sabiendo que la primera ha sido negra, es 9/20. Y la probabilidad de que la segunda bola sea negra, sabiendo que la primera ha sido negra, es 11/20. A la derecha mostramos el mismo árbol con el significado de cada rama. Recuerda que las segundas ramas representan probabilidades condicionadas. Vamos ahora a responder los diferentes apartados. Empecemos por el primero. El primer apartado nos pide la probabilidad de que la segunda bola extraída sea blanca. Hay que tener en cuenta que extraer la segunda bola blanca puede ocurrir de dos maneras. Se puede extraer la primera blanca y la segunda blanca, o extraer la primera negra y la segunda blanca. Estos dos sucesos se representan mediante la intersección. Sacar la primera blanca y la segunda blanca se representaría así. Y a esto hay que sumar la segunda posibilidad, es decir, primera bola negra y segunda blanca. Recordando la definición de probabilidad condicionada, podemos obtener una expresión para la probabilidad de la intersección de dos sucesos. Si aplicamos esta expresión de la intersección a los sucesos que nos ocupan, obtenemos la siguiente expresión. Cada uno de los sumandos representa un recorrido en el árbol que lleva a la segunda bola blanca. El primer sumando corresponde al primer recorrido que lleva a la segunda bola blanca y el segundo sumando al segundo recorrido que lleva a la segunda bola blanca. Al final, obtener la probabilidad de que la segunda bola sea blanca es tan sencillo como recorrer todas las ramas que llevan a la segunda bola blanca. Se recorre el primer camino multiplicando las probabilidades de sus ramas y se le suma el segundo camino multiplicando también las probabilidades de sus correspondientes ramas. Operando las fracciones, llegamos a la solución, siendo esta 15/38. Continuemos con el apartado B. Nos piden la probabilidad de que la segunda bola sea distinta de la primera. De nuevo, tenemos dos posibilidades, que la primera sea blanca y la segunda negra, o que la primera sea negra y la segunda blanca. Es decir, a la probabilidad de que la primera sea blanca y la segunda negra, hay que sumarle la probabilidad de que la primera sea negra y la segunda blanca. De nuevo tenemos la suma de dos intersecciones. Recordando la expresión para la probabilidad condicionada, convertimos estas intersecciones en productos de probabilidades que podemos leer directamente en el árbol. De nuevo, es sencillo el método. Se recorre el camino que hace que la primera bola sea blanca y la segunda negra, y se le suma el camino que hace que la primera bola sea negra y la segunda blanca. Recuerda que las probabilidades de las primeras ramas se multiplican por las probabilidades de las segundas. Operando convenientemente, llegamos a la solución. En el apartado C,
Nos piden la probabilidad de que la primera bola haya sido negra, sabiendo que la segunda bola ha sido blanca. Matemáticamente, esto lo expresamos así. Fíjate que el condicionante es lo que ya sabemos, en este caso que la segunda bola fue blanca. Esta probabilidad condicionada no aparece en ninguna de las ramas de nuestro árbol, así que tendremos que calcularla. Aplicamos de nuevo la expresión de la probabilidad condicionada. Para calcular el numerador, seguimos el camino que hace que la primera bola sea negra y la segunda blanca, multiplicando las probabilidades de las ramas. Esta intersección ya estaba hecha en el apartado B, pero no está de más practicar un poco. En cuanto al denominador, este es el resultado del apartado A. Operando y simplificando, obtenemos la probabilidad pedida.